Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes el día de hoy para poder nosotros explicar un poquito sobre el tema del poblamiento del Perú, cómo se pobló nuestro país, el Perú. Ustedes saben ya de que así como se pobló América, ya también debe haber teorías que sustentan el poblamiento de nuestro país, el Perú. Tenemos nosotros la teoría inmigracionista, sostenida por Max Uhle, la teoría autoctonista, sostenida por el doctor Julio Cetello, y la teoría aloctonista múltiple, sostenida por el doctor Federico Kaufmann-Doy. Bien, entonces, para poder nosotros comenzar a explicar sobre el tema que nos decía Max Uhle acerca de la teoría inmigracionista. Esta teoría sostiene que nuestra cultura tuvo sus orígenes en la costa peruana por la influencia de elementos culturales venidos por el Océano Pacífico, pero ¿de dónde? De Mesoamérica, o sea, de Centroamérica. Además, él expuso que las expresiones mochica y nazca tuvieron un origen en culturas asentadas en México. Es decir, para Uhle, las primeras culturas eran mochica y nazca, o sea, las primeras culturas matrices aquí en el Perú eran mochica y nazca. Estas culturas tenían su origen en culturas centroamericanas como mayas y aztecas. Entonces, para Max Uhle, nosotros somos descendientes de los mayas y de los aztecas. Para poder explicar un poquito cuál era la ruta que ellos, según Uhle, ¿no?, habían utilizado. Bueno, este es Centroamérica. ¿Ya? Ustedes saben que acá en Centroamérica se desarrolló las culturas maya y azteca y que a través de la ruta marítima llegaron conformando lo que nosotros conocemos proto-chimú, ¿ya?, y proto-nazca. Cuando hablamos de chimú estamos considerando acá mochica, ¿ya?, y nazca también acá lo que es Paracas, ¿no? Entonces, Max Uhle nos explica esta teoría como teoría inmigracionista, descendientes específicamente de Centroamérica. ¿En qué sustentó su teoría Max Uhle? Primero, que los hombres que llegaron al Perú lo habrían hecho por el mar, ya les expliqué, procedentes de Centroamérica. Segundo, que los instrumentos de navegación habían traído su cultura, lenguas, costumbres, ¿no?, que junto con estos instrumentos también habían traído su cultura, lenguas, costumbres, ¿ya?, y que han sido consideradas estas costumbres como base de las nuestras, ¿ya?, de las nuestras en la actualidad, Que posteriormente estos grupos, luego de desarrollarse en la costa peruana, se habrían internado penetrando hacia la cordillera hasta incursionar en la zona del Tiahuanaco. O sea, imagínense, ¿no? Dicen que primero estuvieron en la costa y luego pasaron a la sierra, porque Tiahuanaco es en la sierra del Perú, particularmente en la zona de Puno. ¿Cómo reforzó su teoría? Ya, primero, en la semejanza que existía en los aspectos culturales de Mochica y Paracas con las culturas centroamericanas. O sea, todo lo cultural entre Mochica y Paracas se parece a las culturas centroamericanas, o sea, los mayas y los aztecas. Siguiente, las similitudes entre la lengua mochica y de toda la costa norte del Perú con el habla de los primitivos centroamericanos. Hay una similitud en el habla, en la lengua, entre estas culturas. Y por último, el mito religioso del legendario Nailán, que lo van a investigar ustedes a través de internet, ¿ya?, de un guerrero que vino navegando por el mar y se asentó en el norte peruano. Entonces, Nailán, elevado a la categoría de Dios, que decía la leyenda que llegó al puerto Etén, hoy Etén es un puerto por el mar, en los tiempos remotos. Y la existencia también de cultos similares a los practicados en Centroamérica. Entonces, de esta manera, Max Uhle explica su teoría inmigracionista. Otro de los personajes muy importantes para hablar acerca del poblamiento del Perú y que sostiene la teoría autoctonista es Julio César Tello, ¿ya?, quien nos dice que el origen del hombre peruano se produjo en las tribus amazónicas Arawak, quienes transmitieron sus primigenios aportes culturales a la cultura chavín, que es considerada por él como la cultura matriz del Perú. Con esta teoría, Tello refutó la teoría inmigracionista de Max Uhle al demostrar que la cultura chavín había florecido 1000 años antes, que la mochica. O sea, chavín, a ciencia cierta, es más antigua que la cultura mochica. Según Julio Cetello, pues, ¿no?, acá la tribu de los Arawak, que mencionaba anteriormente, y que encontramos nosotros acá, ¿no?, ya en la olla amazónica, prácticamente ingresaron al Perú por toda la selva y luego se asentaron
¿ya?, en la serranía peruana para constituir lo que nosotros conocemos como Chavín de Huántar y que era su cultura matriz. Entonces, ¿cuál es el sustento de Julio Cetello? Primero, que la teoría inmigracionista quedaba destruida con el descubrimiento de la cultura chavín, habiéndose comprobado que su antigüedad, o sea, de Chavín, es anterior a la de los mochicas y a la de los paracas. Uno, ¿no? Segundo, que la cultura chavín descubierta por Tello era la cultura matriz peruana. Pasó a convertirse en la cultura matriz peruana, ¿ya? Tercero, que los antepasados de ella habían penetrado el Perú probablemente por la selva, ubicándose en su camino por la margen derecha del río Marañón, la tribu de los Arahuat, que les expliqué en el mapa. Siguiente, que vinieron en hordas errantes en su labor diaria de cazadores y recolectores. Cazadores se dedicaban a cazar, selva peruana, recoger frutos silvestres, y se detuvieron en donde, en Huari, donde prácticamente ahí en Chavín construyeron un templo muy importante y sus principales vestigios. ¿Qué más dice? En donde por facilidades del ambiente conocieron en esa parte de la agricultura, construyendo poblados. Entonces nosotros nos damos cuenta que vienen de la selva y se establecen en la sierra. Que estos hombres, con los elementos obtenidos a través de sus experiencias, habían creado su propia cultura, que alcanzó su máximo apogeo con Chavín de Huántar, ¿no? Por eso que Tello dice que es autoctonista. Y por último, que con Chavín se inició el proceso cultural en el país, llegando a influir en la costa, en toda la costa peruana y luego en la sierra. Recordemos algo, que esta también ya teoría como que fue revertida en algo porque ahora se considera a Caral ya como la cultura matriz de la sociedad peruana. Bien, vamos a ver la siguiente teoría, la teoría aloctonista de origen múltiple, ¿no? Es sostenida por el peruano Federico Causmandoy. ¿Qué dice Federico Causmandoy? Sostiene las siguientes afirmaciones. Primero, que la cultura peruana es foránea, ¿ya? Llegó al Perú de modo incipiente, desarrollándose en nuestra realidad geográfica, o sea, en nuestro país. Según Causman, existe un foco de irradiación cultural hacia el Perú y Mesoamérica. O sea, no vino ni de acá, ni se originó acá, sino ¿dónde? En la cultura valdivia del Ecuador. Pone como evidencia la existencia de la cerámica en Valdivia con anterioridad a Mesoamérica y a los Andes peruanos. Entonces la cultura valdivia, según él, es la más antigua que la cerámica peruana y la cerámica centroamericana. Entonces, en forma resumida, podemos decir, ya en la teoría aloctonista de Federico Causman, que aquí, este es Ecuador, esta parte es Ecuador, ¿no? Valdivia. Entonces de Valdivia, ven ustedes, se radiaron para lo que es Centroamérica, esta parte de acá, y también de Valdivia se radiaron a lo que nosotros conocemos nuestro país, ¿no? Chavín. Entonces, eso es lo que nos explica Federico Causman, ¿ya? ¿Cómo sustenta esta teoría? Como ya lo explicamos, el foco de irradiación cultural hacia el Perú y Mesoamérica fue la cultura Valdivia en Ecuador. Que los primeros grupos que llegaron al Perú ingresaron con una cultura muy rudimentaria, traída de Mesoamérica, es decir, de lo que hoy es Centroamérica y México, en donde se halló un núcleo cultural central en las localidades del Arbolito y Talquico, y que según este arqueólogo, tales grupos emigraron a Sudamérica en un lapso de 3000 años, penetrando por la selva probablemente hasta fincarse en la sierra peruana. Pero recuerden ustedes, el dato importante es de que el centro de irradiación, tanto hacia Mesoamérica como hacia el Perú, era la cultura Valdivia. Se sostenía que las ruinas de Chavín de Huántar no podían representar la cultura matriz del Perú, como lo sostenía Tello, debido a que para ello eran demasiado evolucionados. O sea, dentro de Chavín había mucha evolución y por eso sostenía Causman de que no podría ser, ¿no?, el centro rudimentario. Y en esta parte tenían razón porque al final más antiguo es Caral. Y por eso yo les decía que Caral prácticamente en la actualidad se ha convertido como en la cultura matriz de la sociedad peruana. Y por último, se dedujo que no habrían podido ser selváticos portadores de una cultura incipiente, los creadores de los portentosos monumentos de Chavín, ¿no? O sea, se descartó de que las personas de la selva en aquellas épocas, según Causman, no tenían la capacidad cultural para poder crear esa cultura tan imponente que fue la cultura Chavín. Entonces, eso es todo por hoy, para que ustedes puedan tener una explicación un poquito más complementaria acerca de las teorías del poblamiento del Perú. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.